Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. De todos los planetas que existían a lo largo y ancho del universo, tuvo que aterrizar justamente en este. Un planeta donde sus habitantes aseguraban que se trataba del planeta Sadala y que ellos eran de hecho Saiyajin. Todavía se cuestionaba si estaba soñando, alucinando o si se trataba del más allá. Fuera como fuese, toda esta situación debía tratarse de algún tipo de castigo divino por todas sus acciones pasadas. A lo que solían referirse a ello como karma o alguna tontería similar. Después del día de ayer, pensó que podría tener algo de tranquilidad finalmente en este lugar, pero al parecer había sido un idiota por creer algo así. Dejó escapar un bufido, desviando su mirada hacia un lado, observando allí de pie a aquella chica que afirmaba ser una Saiyajin. En primer lugar, ¿qué hacía ella aquí otra vez? Él no quería tratar con ella resultaba ser un incordio. Escuchar cada una de las palabras que salían de su boca resultaba ser un dolor de cabeza para él. Lo único que quería en estos momentos era dormir y recuperarse lo más rápido posible para abandonar este planeta lo antes posible. Hey. La chica llamada Caulifla alzó una de sus manos a modo de saludo, una sonrisa permanente en su rostro que poseía cierto toque de arrogancia. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no tuviste suficiente con el día de ayer? No quiero escuchar más de tus tonterías sin sentido. Solo sueltas puras mentiras. Dijo Kyle, claramente no contento con la presencia de la chica. Ya te lo dije. No son mentiras. Pero bueno, cree lo que quieras, no me importa. No es como si me molestará que me creas o no. Fueron las palabras de Caulifla, con una expresión de total indiferencia. Kyle permaneció en silencio. ¿No eran mentiras? Seguro, pensó de manera sarcástica. Saiyajin con vida. Sadala intacto y totalmente habitable. Como si algo así pudiera ser real. Era evidente que los habitantes de este planeta estaban locos. Eso, o tal como había dicho antes, estaba teniendo algún tipo de sueño o alucinación extraña. Ayer mencionaste algo que logró captar mi atención. Dijiste que el planeta Sadala estaba devastado o algo así. Según tú, ¿qué le sucedió exactamente a Sadala? Cuestionó Caulifla, alzando una ceja con curiosidad por la respuesta del hombre que se encontraba en la cama. Ocurrió hace muchos años. Surgió algún tipo de conflicto interno y aquello originó una guerra. Después de la guerra, el planeta quedó totalmente inhabitable y los Saiyajin se vieron obligados a salir al espacio exterior, en busca de un nuevo planeta en el cual vivir. Respondió Kyle. Desconocía por qué estaba explicándole todo esto a la chica. Quizás con la pequeña esperanza de que dejara de lado sus mentiras y admitiera finalmente que este lugar no era el planeta Sadala, puesto que era imposible. Caulifla arqueó una ceja. ¿Una guerra? Bueno, obviamente los Saiyajin habían tenido algunas guerras en el pasado, aunque hacía más de un siglo desde el último conflicto. Desde entonces, su raza había sido bastante tranquila, por decirlo de algún modo. Ya. Fue lo único que dijo, todavía sin creerse las locuras que salían de la boca de aquel sujeto. Y entonces llegasteis a ese nuevo planeta, ¿cómo dijiste que se llamaba? Planeta Vegeta. Originalmente era conocido como el planeta Plant, habitado por los Tsufur. Fue lo único que dijo Kyle. Espera, ¿acabas de decir Tsufur? Cuestionó Caulifla, recibiendo un mero asentimiento por parte de Kyle. Conozco a esos tipos. Quiero decir, jamás he visto a uno en persona, pero he oído hablar de ellos antes, son aliados de los Saiyajin que proporcionan tecnología al planeta, o alguna estupidez similar. Dijo la chica. Kyle frunció el ceño levemente. Bueno, la chica no estaba muy desencaminada de la realidad. La única diferencia, es que los Saiyajin y los Tsufur nunca tuvieron el mejor trato. Después de todo, los Tsufur consideraban a los Saiyajin como una especie invasora y agresiva, mientras que los Saiyajin veían a los nativos como una simple molestia que debían remover del camino. Fuera como fuese, la cosa es que los Saiyajin tomaron la tecnología de los Tsufur después de terminar con ellos. Espera. ¿Acababa de decir que eran aliados? ¿Eso significaba, los Tsufur siguen con vida? Cuestionó Kyle con cierta incredulidad. Claro. ¿Acaso estás sordo? Son aliados de los Saiyajin. ¿Por qué lo preguntas?
Cuestionó Caulifla, algo confundida por la pregunta. Por otro lado, ella estaba bastante segura de que el planeta de los Tsufur seguía llamándose planeta Plant y no planeta Vegeta como sugería el idiota frente a ella. Según tu versión, ¿qué se supone que sucedió con ellos? Cuestionó la chica. Los Saiyajin somos demasiado avariciosos como para compartir el planeta con alguien. Una vez los Saiyajin llegaron al planeta Plant, no tardó mucho en estallar una rebelión contra los Tsufur en busca de obtener la total posesión del planeta. Después de la guerra, ningún Tsufur quedó con vida. Respondió Kyle. ¿Qué? Ella tuvo que abrir los ojos. ¿Los Tsufur extintos? ¿Estaba diciendo que habían tomado control del planeta después de terminar con todos ellos? De acuerdo. Ahora lo tengo totalmente decidido. Dime la verdad, ¿estás loco, verdad? Cuestionó Caulifla, claramente no tragándose ninguna de las palabras del hombre. Tú eres la única loca aquí. Replicó Kyle con una pequeña sonrisa. Un ceño apareció sobre el rostro de Caulifla. Podría jurar que podía sentir una de sus venas palpitar en su cabeza, conteniendo por completo sus ganas de golpear a aquel sujeto aquí y ahora. Sus ojos negros observaron los ojos negros del hombre que se hacía llamar Kyle, por unos instantes saltaron chispas entre ellos, una tensión siendo palpable en el ambiente. Caulifla intentó tranquilizarse antes de cometer alguna locura, tomando aire y dejándolo escapar. A pesar de ello, fue inútil. Ella no logró tranquilizarse en lo absoluto. Podía sentir su cuerpo yendo a 1000 revoluciones ante todas las tonterías que salían de la boca de aquel individuo. ¿Acaso no lo entiendes? El planeta Sadala está intacto. Y los Tsufur siguen muy vivos. Todo lo que dices no tiene ningún jodido sentido. Exclamó la Saiyajin, claramente harta de la historia ficticia que estaba soltando aquel extraño Saiyajin con cola. Kyle dejó escapar un bufido, apartando su mirada hacia un lado claramente irritado por toda la situación. Desde mi punto de vista, tú eres la que no está diciendo ninguna cosa coherente en estos instantes. Es imposible que seáis Saiyajin. O que este planeta fuera Sadala. O que los Tsufur continuarán con vida. Todo lo que decía esta chica contradecía por completo todo lo que había vivido. No comprendía lo que sucedía. Quizás este era algún método de atormentarlo en el más allá. Caulifla parpadeó, recordando lo que había dicho Kyle el día de ayer. Cierto, mencionaste que eras uno de los 2 únicos supervivientes. Comentó la chica. Sentía curiosidad por saber qué tipo de locura soltaría Kyle para explicar la extinción de los Saiyajin. ¿Que un meteorito se estrelló contra el planeta? Ja. Ya podía imaginárselo diciendo algo similar. ¿Qué sucedió con el resto de Saiyajin? Miró a la chica por unos instantes, tentado a simplemente mandarla a la mierda. Por otro lado, sabía que no podía ser tan impulsivo en su estado actual. Tomó aire, intentando tranquilizarse. Esta chica realmente sabía cómo apretar sus botones, era realmente un incordio. El planeta Vegeta fue destruido a manos de Freezer. Respondió Kyle. Ella parpadeó varias veces. ¿Freezer? Era la primera vez que escuchaba ese nombre, pero él simplemente lo había mencionado como si tuviera que conocerlo. ¿Y ese quién es? Cuestionó Caulifla. ¿Cómo? Kyle parpadeó varias veces, cuestionándose si había escuchado bien. ¿No conoces a Freezer? Cuestionó, claramente incrédulo por aquel repentino giro. ¿Debería de hacerlo? ¿Acaso es un tipo famoso o algo así? Cuestionó Caulifla, ladeando su cabeza hacia un lado. De acuerdo, esto estaba empezando a perder cualquier tipo de sentido. Podía tolerar que aseguraran estar en Sadala. Que afirmarán ser Saiyajin, a pesar de que la raza estuviera extinta. Que los jodidos Tsufur continuarán con vida. Pero, ¿que no conociera a Freezer? El mismo individuo que básicamente esclavizó a todos los Saiyajin y tuvo a todo el universo sumido en un constante terror. Eso no podía tolerarlo. No podía pasar por alto que el responsable del gran atormento de toda su vida fuera básicamente ignorado. ¿Acaso estás bromeando? Él se levantó de la cama con un salto, para sorpresa de la chica. Dio un paso hacia adelante, acercándose hacia la chica, quedando a escasos centímetros de ella. Tuvo que agachar su mirada para observarla a los ojos, notando la sorpresa en ella, pero poco podía importarle en aquellos instantes. ¿Cómo no puedes conocer a Freezer? Exclamó. Caulifla podía sentir su aliento contra su rostro, podía observar de primera mano cómo todo su cuerpo temblaba de la ira que debía estar sintiendo en aquellos instantes. Era evidente que el Saiyajin llamado Kyle estaba furioso en aquel instante. Oye, tranquilízate. Exclamó la chica.
Desde que llegué a este lugar solo sueltas tonterías. Y ahora finges no conocer a Freezer. El mismo sujeto que terminó con todos los Saiyajin. La criatura que tenía a todo el universo en la palma de su mano. Gritó Kyle. Mira. No sé de qué hablas. Jamás antes había oído hablar de un tal Freezer. Gritó Caulifla con la misma intensidad, claramente no intimidada por la cercanía del Saiyajin ni sus gritos. Tú, Kyle apretó sus dientes, sintiendo que todo el mundo a su alrededor se volvía rojo. Suficiente. Había tenido suficiente de este lugar. Suficiente de los desvaríos de esta chica. Esto se iba a terminar ahora. Tuve suficiente de este maldito lugar. Exclamó el Saiyajin, dejando que su ira hablara por él y balanceando un puño hacia adelante. Caulifla, quien no estaba esperando que el Saiyajin repentinamente atacara y ante la cercanía entre ambos no pudo hacer nada para evitarlo. El puño se estrelló contra su rostro, mandándola volar por los aires, estrellándola contra la pared. El cuerpo de la chica cayó contra el suelo. Ella podía sentir su cuerpo temblando, pero no de dolor, todo lo contrario. En aquel instante podía sentir cómo la ira recorría lentamente todo su cuerpo ante el repentino golpe. «Estoy harta de ti», exclamó Caulifla, levantándose de un salto. «¿Quieres pelea? Bueno, pues la tendrás». Con aquello dicho, ella se lanzó hacia adelante. Kyle abrió los ojos ante la velocidad de la chica, intentando alzar uno de sus antebrazos para bloquear el golpe de la chica, pero su cuerpo no reaccionaba tal como él quería. Sus ojos se abrieron cuando un puñetazo se estrelló contra su estómago. Todo el aire salió de sus pulmones, cayendo de rodillas y jadeando en busca de nuevo aire. ¡Qué poder! ¡Qué velocidad! ¡Qué tan fuerte era esta chica! Ella ni siquiera parecía afectada por el golpe que había recibido de su parte. Sabía que estaba herido, pero, aún así, él seguía siendo un Saiyajin. Su golpe habría surtido efecto contra cualquiera. Antes de que pudiera pensar mucho más, una patada se estrelló contra la mandíbula de Kyle, tirándolo al suelo boca arriba. Por unos instantes, el Saiyajin juraría que había perdido la conciencia, el golpe contra la superficie devolviéndolo a la realidad. Caulifla se colocó sobre él, impactando un puñetazo contra la mejilla derecha del hombre, observando cómo la sangre salía de sus labios. «Creíste que simplemente me quedaría callada y no respondería. Bueno, mala suerte para ti. Acabas de desafiar a la Saiyajin equivocada, imbécil». Con aquello dicho, estrelló otro puñetazo contra la mejilla izquierda de Kyle, la sangre volviendo a salir de sus labios. Kyle no sabía qué hacer. Su cuerpo no reaccionaba y no tenía las energías necesarias como para intentar oponer resistencia. Apretó los dientes en frustración e impotencia. Maldición, si tan solo no estuviera tan herido, podría terminar con esta chica fácilmente. Pero en su estado actual, tal misión parecía ser imposible. En su lugar, parecía que lo único que podía hacer era recibir los golpes sin oponer resistencia. Caulifla pudo notar aquello, deteniendo su puño antes de que volviera a hacer contacto contra la mejilla del hombre. Sus ojos negros observaron fijamente la figura del hombre, su cuerpo lleno de vendajes, recordándole el estado del hombre. Podía notar la sangre caer por sus labios, pero a pesar de ello, los ojos del hombre, o mejor dicho, su único ojo visible hablaba de una historia totalmente diferente. Él no iba a suplicar. Estaba dispuesto a morir en aquel momento si era necesario. La chica dejó escapar un bufido. Sabía que si iba más lejos, posiblemente abriría las heridas de Kyle y podría suponer su muerte. Ella no quería asesinarlo, así que no iría tan lejos. «Mira. No sé cuál es tu maldito problema, te dije que no conocía a ese tal Freezer y me golpeaste de repente. Sea cual sea tu problema, no me importa, pero, si me vuelves a golpear de esa forma, te prometo que te arrepentirás, ¿entiendes?», cuestionó Caulifla, sus ojos negros observando fijamente el único ojo del hombre. Kyle dejó escapar un gruñido, observando a la chica sobre él. Su aspecto físico, su actitud, su poder, era todo tan Saiyajin. ¿Realmente la chica frente a él era una Saiyajin? Estaba comenzando a tener sus dudas respecto a toda su situación. De todas formas, él no estaba en disposición de suplicar, pero tampoco era un idiota. Sabía que en su situación actual, era incapaz de derrotar a la chica frente a él. Así que realizar otro movimiento tan estúpido como el antes, habiéndose dejado guiar por la ira, sería algo incorrecto de su parte. «Entendido», dijo a regañadientes. La chica pareció satisfecha con aquello, levantándose y distanciándose del hombre, colocando una de sus manos sobre su cadera. Él se levantó, escupiendo algo de sangre hacia un lado, mirando fijamente a la chica.
Podía sentir su cuerpo temblando ante el mero esfuerzo de estar de pie. Sin otra opción, volvió a su cama, sentándose sobre ella. ¿Los Saiyajin nunca trabajaron para Freezer?, cuestionó Kyle, su mirada desviándose hacia el suelo. No. Como ya te dije, es la primera vez que escucho ese nombre, respondió Caulifla. De todas formas, ese tal Freezer realmente debía significar algo importante para él, a juzgar de la manera que reaccionó. Entonces, ¿estás dispuesto a continuar hablando? Al no recibir respuesta por parte del hombre, ella se encogió de hombros, optando por realizar la pregunta. ¿Realmente ese tal Freezer destruyó el planeta de los Saiyajin? Sí, él lo destruyó, afirmó Kyle, un tono vacío visible en su voz. Ahora mismo se encontraba tan perdido, no sabía dónde estaba. En primer lugar, ¿y si la chica estaba diciendo la verdad? Después de haber comprobado de primera mano el poder de la chica, podía creerse realmente que fuera una Saiyajin. Ahora comenzaba a tener dudas. ¿Acaso toda su vida había sido una mentira? ¿Acaso los Saiyajin nunca se habían extinguido? ¿Realmente Freezer nunca existió? No, no podía ser así. Su vida no podía ser una simple mentira. La Organización Interplanetaria de Comercio. ¿Has oído hablar de ella? ¿Qué es eso? Primera vez que oigo hablar de eso, dijo Caulifla. Dejó escapar un bufido, optando por no responder. En su lugar, decidió recapitular lo que recordaba de sus últimos momentos en Namek, intentando sacar algo en claro de toda la situación. Había logrado terminar con Freezer, eso podía recordarlo. Después, en su desesperación por huir del planeta, había intentado hacer despegar la nave del Emperador del Mal sin éxito. Para su fortuna, las cápsulas espaciales de las Fuerzas Especiales Ginyu no se encontraban muy lejos del lugar. Se subió a bordo de una de ellas ¿y entonces qué? ¿Qué sucedió después? No podía recordarlo. Él cayó en la inconsciente y entonces, despertó en este lugar. Necesitaba averiguar qué había sucedido en el momento que cayó inconsciente, qué había sucedido en ese período de tiempo. Ahí estaba la respuesta de cómo había terminado en este lugar y situación. ¿Por qué Freezer destruiría vuestro planeta? ¿Acaso hicisteis algo para enfadarlo? Cuestionó Caulifla. ¿Enfadarlo? Los Saiyajin somos orgullosos y arrogantes, pero, incluso una raza como la nuestra sabía que cometer algún acto de rebelión contra Freezer era una locura. Al contrario, trabajábamos para su ejército, respondió Kyle. ¿Qué era exactamente este tal Freezer? ¿Algún tipo de gobernador o algo así? Cuestionó Caulifla una vez más. Él era más un dictador que otra cosa, dirigía una organización conocida por comerciar con planetas. Nuestro trabajo, como la mayoría de soldados dentro del ejército, era purgar planetas, para que él y su organización pudiera venderlos al mejor postor, dijo Kyle. Tan solo pensar en sus días bajo las órdenes de Freezer le traía amargura y rabia. Espera. Caulifla abrió los ojos, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Debía tratarse de alguna broma, ¿cierto? ¿Purgar? ¿A qué te refieres con eso? Kyle dirigió una mirada hacia la chica. ¿Acaso no es evidente? Terminar con todo rastro de vida inteligente sobre el planeta. Caulifla no sabía cómo reaccionar ante aquello. Este sujeto estaba completamente chiflado. Si un sujeto como Freezer realmente existiera, todos sabrían de él. Era imposible que un tipo así existiera y fuera ignorado por las Fuerzas Armadas de Sadala. ¿Tú también purgabas? Cuestionó la chica, temiendo escuchar la respuesta. ¿Acaso no me has escuchado? Los Saiyajin pertenecíamos a su ejército. Cuando cumplí los 5 años, pasé a formar parte de su ejército. Podría decirse que llevo toda mi vida purgando, respondió Kyle. Tú, eres un jodido asesino en masa, exclamó la chica, apuntándolo con un dedo. ¿Qué demonios? Debería echarte a patadas de aquí. ¡No! Debería de matarte ahora mismo. ¿Y a qué esperas? Kyle desafió a Caulifla a que cumpliera con su amenaza. A pesar de sus palabras y su temperamento de mecha corta, ella no se movió del lugar. Vamos. Mátame, después de todo, no sería algo tan raro. Si realmente eres una Saiyajin, no tendrás ningún tipo de problema. Éramos considerados por el resto del universo como unos salvajes, dijo Kyle con una pequeña sonrisa. Yo no soy ninguna salvaje como tú, dijo Caulifla, su cuerpo temblando levemente. ¿Qué demonios tenía que hacer? Tenía a un asesino en su escondite, tal noticia no sabía cómo recibirla. ¿Acaso debería de echarlo? Pero si hacía algo así, muy posiblemente lo estaría condenando a la muerte con las heridas que poseía.
En lugar de encontrar una solución, ella intentó encontrar un motivo tras las acciones de aquel sujeto. ¿Por qué lo hacías? ¿Acaso no te importaba en lo absoluto asesinar a gente inocente? Era cumplir las órdenes de Freezer, o ser asesinado a sus manos. Así de simple. Dijo Kyle, su mirada fijada en aquella supuesta Saiyajin. En mi lugar, ¿qué habrías hecho? Jamás habría accedido a sus peticiones. Me habría negado a obedecerlo. Exclamó Caulifla, colocando una mano sobre su pecho. Prefiero morir antes que hacer algo así. Es fácil decirlo viéndolo todo desde fuera, me gustaría ver cómo habrías actuado si te hubieras encontrado en mi situación, teniendo apenas 5 años. Además, él sonrió. ¿Por qué te extraña? Nosotros los Saiyajin vivimos para pelear. Pelear. No asesinar. Replicó la chica. Pudo escuchar cómo el hombre dejaba escapar un bufido, como si sus palabras resultaran ser una mala broma. No sabía qué hacer. ¿Qué debería de hacer con el hombre frente a ella? No sé qué creer, todo lo que dices no tiene ningún tipo de sentido, pero, por otro lado, ella frunció el ceño. Nadie sería capaz de inventar una historia tan estúpida como la tuya. Y volvemos al punto de partido. Dijo Kyle, riendo por lo bajo. Sí, nuestras historias no concuerdan en lo absoluto. Creo que es algo que hemos dejado bastante claro desde que nos conocimos por primera vez, chica. Caulifla. Dijo ella con un gruñido. Te advertí que si volvías a llamarme chica, te rompería los pocos huesos sanos que te quedan. Bien, Caulifla. ¿Qué te parece si hacemos esto? Cuestionó Kyle, notando cómo la chica alzaba una ceja, confundida y curiosa por lo que iba a proponer. Ambas historias son ciertas. Así de simple. ¿Qué? Pero, eso no tiene ningún tipo de sentido. Tú dices que los Saiyajin están extintos, y en cambio, nos encontramos en Sadala, con los Saiyajin vivos. Dices que un tipo llamado Freezer tiene el universo bajo su control y yo jamás oí hablar de alguien así. Es imposible que tu historia sea cierta. Dijo Caulifla, y bajo mi punto de vista, es imposible que haya más Saiyajin con vida, o que los Tsufura aún se encuentren viviendo en su planeta natal. Dijo Kyle, acomodándose en la cama, echándose y mirando fijamente a la chica. Si seguimos discutiendo sobre qué historia es la cierta y cuál no la es, no llegaremos a ningún sitio. ¿Me estás pidiendo que simplemente acepte que dices la verdad? Cuestionó Caulifla incrédula. Así es. A cambio, yo también aceptaré tu versión de la historia. Dijo Kyle. Era el único camino para avanzar. Reconocer que ambas historias eran ciertas, aunque fuera difícil para él aceptar tal hecho. Seguía sin creer que esto fuera Sadala, que los Tsufura estuvieran con vida o que Freezer no hubiera existido en primer lugar, pero, ¿acaso tenía otra opción? Si seguía negando lo que tenía frente a él, no lograría avanzar de ningún modo. Y aunque le costara admitirlo, la chica frente a él muy posiblemente era una Saiyajin, tal como ella afirmaba. Caulifla frunció el ceño levemente. Claro, como si fuera tan fácil aceptar todo lo que había dicho como algo verdadero, pero, por otro lado, tal como ella había dicho antes, nadie sería capaz de inventarse una historia tan absurda. Pero si realmente aceptaba creer su historia, eso implicaría que estaba aceptando que tenía frente a ella a un asesino en masa que había trabajado para algún tipo de dictador galáctico. Por otro lado, ¿acaso tenía otra opción? Su historia era tan absurda que debía tener algo de cierto en ella, ¿verdad? Además, era un Saiyajin con cola. Ese simple hecho ya era extraño de por sí. Sin duda alguna, el hombre frente a ella era muy extraño. Tomó aire, antes de soltar un suspiro pesado. De acuerdo, aceptaré tu versión de los hechos por el momento. Aunque estaba reacia a hacerlo, después de todo, era imposible que todo lo que hubiera dicho fuera cierto, pero sabía lo que buscaba el hombre con todo esto. Simplemente una forma de tregua. En ese caso, háblame más acerca de ese tal Freezer. Sabía que debería estar entrando en pánico ante la idea de tener un asesino en masa frente a ella, pero, el tipo apenas podía moverse, no suponía ninguna amenaza en estos instantes. Y si él hacía cualquier movimiento sospechoso, entonces se aseguraría de que no volviera a hacer daño a nadie más. Después de todo, ella era la Saiyajin más poderosa de Sadala. Era imposible que pudiera ser derrotada. ¿Qué quieres saber exactamente? Cuestionó Kyle. ¿Por qué lo obedecíais? Fue la pregunta de Caulifla. Freezer era un monstruo. Aunque todos los Saiyajin de por aquel entonces se hubieran unido para intentar derrotarlo, habría resultado en un simple suicidio. Lo mejor que podíamos hacer era seguir sus órdenes como perros obedientes, con tal de mantener nuestras vidas.
respondió Kyle. Y a pesar de ello, al final del día él los mató. Dijo ella, dejando escapar un bufido ante el destino que habían corrido esos hipotéticos Saiyajin. ¿Por qué haría Freezer algo así? Como te dije, los Saiyajin somos bastante avariciosos. Sobre todo, somos orgullosos. Podríamos seguir sus órdenes, pero no sería por toda la eternidad. Tarde o temprano, nos cansaríamos de él e intentaríamos rebelarnos. Freezer también sabía eso. ¿De qué le servía tener unos subordinados, que al final del día terminarían rebelándose? Era mejor eliminarlos para ahorrarse futuros problemas. Dijo Kyle, agachando la mirada. Recordaba perfectamente aquel día. El día que había recibido la noticia de que el planeta Vegeta había sido destruido por el impacto de un meteorito, una mentira que Freezer había extendido como una plaga. Fue un golpe duro para él, debía de admitirlo, pero a pesar de ello, él salió hacia adelante. Pero, había otra cosa que realmente lo impulsó a tomar una acción tan inesperada para todos. Dijo Kyle, una sonrisa apareciendo sobre su rostro ante el mero pensamiento. Caulifla arqueó una ceja, al percatarse de cómo el humor del hombre pareció cambiar de un instante a otro. ¿El qué exactamente? Nos tenía miedo. Dijo Kyle, notando cómo Caulifla parpadeaba ante aquello. Freezer temía a los Saiyajin. Temía nuestro gran potencial, tenía miedo de que la leyenda del Super Saiyajin resultara ser cierta. Exclamó el Saiyajin con cola. ¿Super Saiyajin? Repitió Caulifla, totalmente confundida. Jamás había escuchado algo así antes. ¿Qué significa eso? Cuestionó ella. Espera. Kyle dirigió una mirada hacia la chica, algo sorprendido por la pregunta. ¿Los Saiyajin de aquí no conocéis la leyenda del Super Saiyajin? Cuestionó, recibiendo una negación por parte de la chica. Ya veo, realmente habéis olvidado vuestras raíces como Saiyajin, lo que significa ser un Saiyajin, si es que realmente lo sois. Dijo Kyle. Oye, ¿no quedamos en respetar la historia de cada uno? Cuestionó Caulifla con un ceño evidente. Estaba tentada a volver a golpearlo. Es difícil hacerlo cuando andas soltando tantas tonterías, no tenéis colas, y habéis dejado en el olvido todo el folclore Saiyajin. Patético. Fueron las palabras de Kyle. Ella rodó los ojos hacia un lado, algo aburrida por las palabras del hombre. Lo que digas. Solo dime qué significa eso del Super Saiyajin. Permaneció en silencio, debatiendo sobre si debería de hacerlo o no. Después de varios segundos de deliberación, dejó escapar un bufido, apartando su mirada hacia un lado. Quizás otro día. Ahora estoy cansado. Quiero dormir. ¿Qué? ¡No! No vas a dormir. Me dirás en este instante lo que significa eso del Super Saiyajin. No recibió respuesta por parte de Kyle. Sus puños se apretaron, Caulifla sintiendo la ira hervir en su interior. Responde, idiota. Una vez más, ella no recibió respuesta. Ella apretó los dientes, sintiendo todo su cuerpo tensarse, antes de salir del cuarto con rabia. Imbécil. ¿Quién se creía que era? Bueno, ¿cómo si le importará saber acerca de una estúpida leyenda? ¿Super Saiyajin? Ja. Qué tontería más grande. Cambio de punto de vista. Observo cómo el doctor de aquel lugar removía sus vendajes con cuidado. Paso seguido se encargó de tratar sus heridas, para después volver a vendarlo, en esta ocasión solo en lugares más específicos, que todavía necesitaban tratamiento. Kyle no pudo evitar sonreír. Finalmente se podía mover con algo más de libertad. Antes era difícil el simple hecho de doblar un brazo debido a todos los vendajes que poseía. Si fuera por él, ya estaría fuera de aquel lugar, pero al parecer, el doctor de aquel lugar no parecía estar por la labor de dejarlo ir. Aún sentía algo de dolor y era evidente que todavía no había recuperado todas sus fuerzas, pero nada que no pudiera manejar. Sus ojos se movieron hacia su abdomen, observando las múltiples cicatrices que poseía. Frunció el ceño, sacudiendo su cabeza, no queriendo recordar de dónde provenían todas esas antiguas heridas. Como se solía decir, él no quería rememorar viejas heridas. Tu velocidad de recuperación es impresionante, jamás había visto algo así. Dijo Shark con sorpresa. Soy un Saiyajin que ha vivido múltiples batallas de vida o muerte. Mi cuerpo se ha adaptado a este tipo de situación. Dijo Kyle, como si fuera lo más obvio del mundo. Como sea, ¿cuánto tiempo más tendré que permanecer aquí? Tomando en cuenta tu velocidad de recuperación, diría que en aproximadamente un par de semanas, como mucho 3, ya podrás estar realizando actividades normales. Comentó el doctor. Hasta entonces, continúa hasta ahora. Reposo total en la cama, ¿entendido?
Él dejó escapar un bufido, dando un breve asentimiento, notando cómo el doctor abandonaba el lugar. Miró hacia un lado, observando la camiseta que había dejado el hombre para que se la pusiera, antes de colocárselo. Un par de semanas, una sonrisa cruzó sus facciones. Estaba ansioso de recuperarse por completo. Estaba harto de estar en una cama. Oh, mira. Eres capaz de sonreír y todo, No lo habría esperado de alguien como tú. Una voz femenina llegó hasta sus oídos. Desvió su mirada, su sonrisa desapareciendo para comprobar a Caulifla apoyada contra el marco de la puerta, una de sus manos sujetando un muslo de carne. Una sonrisa era visible sobre el rostro de la chica. Habían pasado cerca de 2 semanas desde que había llegado a aquel lugar tan extraño, no había vuelto a ver a la chica desde su último encuentro, donde habían tenido su pequeño enfrentamiento. Desconocía qué habría estado haciendo la chica durante ese tiempo, pero no es como si le importara. Los días con la ausencia de la chica habían sido los más tranquilos que había tenido desde que había llegado a aquel lugar. Oh, genial. ¿Por qué apareces justo ahora? Pensé que me había librado de ti. Dijo Kyle. Ella dio un mordisco al muslo de carne, una expresión de evidente molestia visible en ella. Y yo que me tomo la molestia de venir a comprobar tu estado. Nadie te lo pidió. Replicó Kyle. Caulifla dejó escapar un bufido. Bueno, a juzgar por tus palabras, me debiste de echar de menos, ¿cierto? No te preocupes, dentro de unos días volveré a estar libre. Por mí puedes desaparecer por el resto del año. No quiero tu presencia aquí. Solo molestas. Dijo Kyle. Caulifla frunció el ceño. ¿Sabes? Eres un sujeto muy maleducado, te estoy permitiendo quedarte aquí, a pesar de ser un jodido asesino en masa. Y no solo eso, me estoy asegurando de que recibas tratamiento. ¿No podrías mostrar un mínimo de respeto y agradecimiento? Exclamó la chica. Kyle se negó a responder, dejando escapar un bufido y apartando su mirada hacia un lado. Caulifla soltó un pequeño gruñido, dándole otro mordisco al muslo de carne. Sabía que el sujeto frente a ella era un asesino, pero, ¿qué podía hacer? ¿Entregarlo a las Fuerzas Armadas de Sadala? No, algo así sería una locura, después de todo, también andaban detrás de ella. ¿Dejarlo a su suerte? Demasiado tarde para eso. Además, seguía pensando que solo era un loco con delirios. Posiblemente todo eso acerca de purgar, era solo otro de sus delirios. Sabía que habían acordado aceptar las historias del otro como cierta, pero, sabía que solo era una especie de tregua, nada más. Ninguno se creía la historia del otro, era algo evidente. Ella suspiró. Bien, no respondas. Eres un idiota, lo tengo claro desde hace tiempo. Nunca pedí vuestra ayuda. Dijo Kyle. Ella alzó una ceja. ¿Acaso preferirías haber muerto? Quizás. De esa forma, no habría escuchado todas esas tonterías salir de tu boca. Respondió el Saiyajin. Una vena se marcó en la frente de Caulifla ante aquello. Si tantos deseos tienes de morir, te lo puedo conceder ahora mismo. Kyle miró fijamente a la chica de cabellos erizados, sonriendo levemente, casi desafiándola a que lo hiciera. Dudo que tengas lo necesario para hacerlo. Tanto en poder como en valor. ¿Cómo dices? ¿Acaso sabes quién soy? Soy la Saiyajin más poderosa de Sadala. Toda la fuerza armada de Sadala está detrás de mí. Podría limpiar el suelo con tu trasero cuando quisiera. Exclamó Caulifla. ¿La Saiyajin más poderosa de Sadala? Bueno, tomando en cuenta la muestra de poder del otro día podía creérselo. Era evidente que la chica era poderosa, ¿cuánto? No lo sabía. Intentó sentir su energía, percatándose de que era bastante amplia. No cabía ningún tipo de duda que ella era poderosa y posiblemente estaba ocultando más poder. ¿Has venido de visita, o solo a gritarme? Cuestionó Kyle, mirando fijamente a la chica. Ella pudo sentir una de sus cejas temblar. Me sacas de quicio. Vine de buenas y fuiste tú quien comenzó a actuar como un imbécil. Exclamó ella, sacudiendo la cabeza y dándole otro mordisco al muslo de carne, intentando tranquilizarse. Tratar con este tipo resultaba ser un incordio, pero otra parte de ella estaba emocionada ante tal reto. Hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a hablarle de esa forma. Solo vine aquí para decirte eso. Estaré fuera un par de días más. Muy amable de tu parte. Como te dije, puedes irte por el resto del año, no me importa. Dijo Kyle. Ambos mantuvieron la mirada sobre el otro, las chispas saltando entre ellos. Caulifla frunció el ceño, antes de voltearse, con intenciones de irse. HMPH, pero se detuvo en seco.
Desde su última conversación con Kyle, había algo que había estado rondando su cabeza de forma frecuente. Entonces, ¿qué es eso del Super Saiyajin? Kyle parpadeó, antes de sentir una sonrisa divertida aparecer sobre sus labios. ¿Tanto te interesa? No me interesa, exclamó ella. Solo quiero saber por qué ese tal Freezer tendría miedo de algo así, nada más. Intentó la chica excusarse. Kyle agachó su mirada. Esta chica, ¿por qué tanto interés por el Super Saiyajin? Todo acerca de ella le recordaba a un Saiyajin. Cada vez estaba más convencido de que ella era realmente una Saiyajin, pero, si admitiera algo así, sería admitir también todas las palabras que habían salido por su boca. Y si hacía algo así, significaba admitir que toda su vida había sido una mentira. No podía hacer algo así. Quizás la próxima vez, chica, dijo Kyle. Un quejido de dolor escapó de los labios del Saiyajin cuando algo impactó contra su frente. Desvió su mirada, observando un hueso sobre él, dirigiendo su mirada hacia Caulifla, que poseía una expresión llena de irritación sobre ella. Le había lanzado el hueso del muslo de carne. No me mires así. Ya te lo advertí varias veces. No me llames chica. Tengo un nombre y es Caulifla. La próxima vez no será un simple hueso. Te golpearé. De verdad. Y con eso dicho, ella salió del lugar. Él dejó escapar un bufido. Estúpida chica, pensó Kyle. Y hasta aquí el segundo capítulo de Brecha del Destino. Parece ser que Kyle y Caulifla van acercando posturas, o al menos, así aparenta ser. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.